amigos, el día de hoy les presentaremos un pequeño tutorial sobre qué es y cómo se resuelven las derivadas. Espero que sea de su agrado. Esto es presentado por los alumnos de la Universidad Tecnológica de León de la carrera de Tecnologías de la Información y Comunicación. ¿Qué es una derivada? Una derivada se trata de una noción de la matemática que nombra el valor límite del vínculo entre el aumento del valor de una función y el aumento de la variable independiente. Por lo tanto, representa cómo se modifica una función a medida que su entrada también registra alteraciones. ¿Cómo se resuelve una derivada? Para comenzar, primero debemos colocar nuestro símbolo función de x o fx y después separamos la derivada en las partes que la componen. En este caso sería 5x cúbica menos x y 4. Comenzaremos con 5x cúbica. Primero se le debe restar 1 al exponente de x, en este caso 3. Procedemos a colocar el 3 al lado del 5, que lo va a multiplicar. De este modo obtenemos como resultado un 15x cuadrada. Luego procedemos con los demás elementos de nuestra derivada. Ahora calcularemos la menos x, que es algo muy sencillo. Simplemente nuestras fórmulas indican que toda base representada con una letra que no tenga exponente será igual a 1 en el caso de las derivadas, y en el caso de nuestro valor, que es menos x, queda a menos 1. Ahora solo nos queda el valor 4, y según la fórmula de las derivadas, este valor sin ningún exponente ni letra que representa un valor se volverá a 0. Así, nuestra derivada da como resultado 15 cuadrada menos 1. Ahora resolveremos una derivada más compleja. Esta se resuelve de la misma manera en cada uno de sus elementos, que al final se multiplicarán entre sí. Comenzamos visualizando nuestra fórmula para la resolución de la multiplicación de derivadas, que es esta. Nuestra fórmula dice que primero se coloca el primer valor, que es u, luego la derivada del segundo valor, que es v, y se le suma el valor de v sin derivar por la derivada de u. Ahora veremos la resolución de un ejemplo de una derivada de multiplicación. Primero indicamos qué valores representan u y cuál es v. En este caso, los valores dentro del primer paréntesis son u y los del segundo paréntesis son v. Procedemos a aplicar la fórmula. Primero se colocan los valores de u y luego se coloca el símbolo de diagonal de x, que significa que se derivará lo que está a continuación de esto. En este caso los valores de v y todo esto más los valores de v por la derivación u. Y así es como se resuelve una derivada de multiplicación hasta este punto, ya que aún se puede derivar más o multiplicar los valores del primer conjunto de u y v, y luego del resultado sumarlos como indica la fórmula, pero eso no lo tomaremos en cuenta. Ahora procederemos a realizar una derivada de división,
que es prácticamente lo mismo, pero primero les presentamos la fórmula para que puedan realizarla. En esta ocasión, vemos que en la fórmula están los valores ya ubicados de nuestra operación, que en este caso U es el de arriba y V es o son los valores de abajo de nuestra división. Y en la fórmula, primero colocaremos los valores de V sin derivar por la derivada de U menos los valores de U sin derivar por la derivación de V y todo esto entre los valores de V al cuadrado. Ahora veremos un ejemplo. Tenemos nuestra operación de división con nuestros valores ya identificados de U y V. Luego, aplicamos la fórmula sustituyéndola con nuestros valores. Después procedemos a derivar los valores correspondientes de U y V que nos pide nuestra fórmula. Una vez derivado esto, podemos eliminar valores que sean similares, pero con diferente signo y que estén arriba de nuestra división. Ya hecho esto, se suman o se restan dependiendo de nuestro resultado los valores restantes de la operación de la parte de arriba y finalizamos nuestra derivación. Una de las aplicaciones más interesantes de las derivadas es la razón de cambio. En la vida cotidiana nos encontramos con problemas de este tipo. Por ejemplo, si la arista de un cubo crece a razón de 2 centímetros por segundo, ¿a qué velocidad cambia el volumen del cubo en el instante en que la arista mide 5 centímetros? Hacemos nuestro cubo, donde la arista se representa con A. Tenemos que el problema nos dice que esa arista está creciendo a razón de 2 centímetros por segundo. Eso es lo que se conoce como una razón de cambio, donde derivada de A con razón a derivada del tiempo es igual a 2 centímetros por segundo. Esta es una razón de cambio positiva, porque el problema nos dice que la arista crece. La pregunta es, ¿a qué velocidad cambia el volumen del cubo? Es decir, ¿cuál es la razón de cambio del volumen con respecto al tiempo en el instante en que la arista mide 5 centímetros? Entonces debemos encontrar una expresión matemática que relacione el volumen del cubo con el valor de su arista. Esta expresión es la siguiente fórmula, donde nos dice que el volumen del cubo es igual a su arista elevada al cubo. Como recordaremos, el volumen se obtiene multiplicando las 3 dimensiones de las aristas, A por A por A. Ahora debemos derivar esa expresión con respecto del tiempo, para que nos aparezcan estas razones de cambio que son las que necesitamos involucrar en este problema. Derivada del volumen respecto al tiempo nos queda. Ahora derivamos A cúbica con respecto al tiempo. Y esto multiplicado por la derivada interna, en este caso de la variable A, con respecto al tiempo. Aquí conocemos el valor de la arista, que es 5 centímetros, y conocemos la razón de cambio de la arista con respecto al tiempo, que es 2 centímetros por segundo. Entonces, reemplazamos los valores. Resolvemos. Estas unidades deben concordar con las variables, el volumen en centímetros cúbicos y el tiempo en segundos. Así tenemos que cuando la arista mide 5 centímetros, el volumen cambia a 150 centímetros cúbicos por segundo. De esta manera terminamos este problema, que es una de las aplicaciones de la derivada que se conoce como razón de cambio.